Sánchez y Valeria Alcíbar. Mi grupo, el número 5, integrado por Nelly Romero, Yaribel Castillo, Rosa Caballero, Teodora Cedeño y Carla Martínez. El tema que le voy a hablar es la evolución histórica del sistema educativo ecuatoriano. Como primer punto está la educación precolombiana, que en 1550 fue la creación del Colegio San Andrés en Quito, orientado para la educación de los caciques indígenas con una enseñanza en castellano, latín y quichua. En 1568 fue la fundación del Colegio San Luis en Quito. Esta educación principalmente estaba a cargo de las iglesias y los jesuitas se destacaron por su labor educativa. En 1593 la presidencia de Eugenio Espejo cuestionaba la enseñanza religiosa excesiva dogmática. Bajo el dominio se crearon centros educativos para los hijos de la élite. La educación no, la educación era oral y comunitaria. La transmisión de saberes verticales respetando la sabiduría ancestral. Como segundo punto está la educación colonial. En 1551 la universidad fue fundada. La educación colonial realizó en dos sistemas, uno universitario o superior y el otro en estudios menores. En el siglo XVI, la colonización española se impuso un modelo educativo europeo y religioso. En 1573, 1572 y 1590, los colegios destacados de la época colonial eran el Colegio Mayor de Todos los Santos, el Real Colegio Seminario San Ildefonso y el Real y Pontificio Seminario Tridentino. Puntos relevantes fueron la educación colonial, educación femenina, los indígenas eran excluidos y los accesos a la educación. La educación colonial fue elitista y confesional, impartida por los órdenes religiosos. En la educación femenina, escasa y limitada a conventos o labores domésticas. Los indígenas eran excluidos del conocimiento formal. El acceso a la educación dependía de la clase social o origen étnico. En el siglo XIX, la democratización inicial y la secularización. En 1835, la apertura educativa para mujeres se crea en el Colegio para Señoritas en Nuestra Señora de la Caridad. En 1836, políticas públicas iniciales. Se estructura un sistema educativo nacional con propuestas para mejorar la calidad y el acceso educativo, aunque todavía con predominancia religiosa. En 1871, la educación gratuita y obligatoria en el gobierno de García Moreno decretó que la educación primaria fuera gratuita y obligatoria. En 1893, la ley de institución pública se aprueba, la ley de institución pública, educación primaria, gratuita, laica y obligatoria. Muchas gracias. Mi nombre es Nelly Karen Romero Lord. Me ha tocado hablar sobre el punto 4, que es periodo progresista del año 1883 al 1895. En este año se creó el Ministerio de Educación Pública, expandiendo las escuelas primarias, creando las facultades de Quito, Guayaquil y Cuenca. También expandieron las escuelas técnicas de Guayaquil. Se fundaron facultades de ciencias, las escuelas de artes y oficios en Quito, Riobamba y Cuenca, y los centros educativos para los obreros. También Ecuador alcanzó la mayor proporción de escolarización infantil en América Latina. En 1897 se crea el Ministerio de Educación Pública
institucionalizando la administración educativa. Estas reformas democráticas tienen acceso, aunque permitieron desigualdades regionales y sociales. Tenemos como quinto punto lo que es el gobierno de Eloy Alfaro y la consolidación laica, que empezó de 1897 a 1937. En 1897 tenemos el laicismo y modelo educativo liberal. Eloy Alfaro introdujo el lacismo en la educación, retirando la administración religiosa de los centros educativos. Entre 1906 y 1912, hasta 1914, la profesionalización docente entendió que el gobierno envió jóvenes a estudiar al extranjero y acogió misiones pedagógicas alemanas, que es una escuela nueva. Tenemos que en 1906 la Constitucional Liberal, la separación del Estado y la Iglesia, libertad de enseñanza. Tenemos lo que es en 1912 y 1914 el crecimiento sostenido. Esto habla de la educación pública laica, atención de áreas rurales e impulso a maestros. En 1928 tenemos la creación del Instituto Pedagógico. Este marcó el inicio de la información docente universitaria en Ecuador. En 1930 a 1937 tenemos la inestabilidad política y lentitud educativa. Esto surgió porque cuando murió Eloy Alfaro, entonces esta fue la inestabilidad política que hubo en este año, pero los cambios políticos impidieron una continuidad clara en la política educativa. También tenemos el sexto punto, la educación moderna a la interculturalidad. Tenemos que en 1960 a 1964 hubo lo que es la inclusión de lenguas indígenas. Los dioses de Riobamba y de la Federación Shuar iniciaron programas bilingües en zonas indígenas. En 1988 tenemos que la institución de la educación intercultural estuvo, creó un estado con la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. En 1990 y hasta el 2008, la especialización docente y expansión. En estos años hubo mucha expansión docente. El acceso a la educación mejoró gracias a los ingresos de petróleo, pero la calidad y la cobertura seguían desiguales. Como sexto punto tenemos lo que es la educación contemporánea del 2000 al 2025, desafíos digitales y aprendizajes colaborativos. Del 2000 al 2015 tenemos lo que es la reforma estructurales, que fue la evaluación del docente, actualización curricular y las inclusiones del TIC en el aula. En el 2016 llegó la actualización pedagógica, que fue el inicio plan decenal de educación del 2016 al 2025. También se pedía lo que es el currículo priorizado para el aprendizaje a la distancia. En el 2020 llegó la pandemia y la virtualización. La pandemia obligó a una virtualización forzada en la educación, evidenciando desigualdades tecnológicas. Tenemos que en el 2025 la consolidación del enfoque híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Que fortalece el aprendizaje colaborativo del estudiante, que participa activamente en su formación. Estos han sido los puntos que me han tocado a mí hablar sobre las formaciones educativas. Muchas gracias. Mi grupo es el grupo 5.